Es hora de analizar y debatir los temas del día aquí en la mesa ancha. Señores, muy buen día. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, un tema que se ancló en la agenda política del país después de que el presidente de la República lanzara esta propuesta, aunque creíamos que se había desinflado un poco porque en su momento ya empezó a hablar de referendo, volvió al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer dijo que el Congreso de la República debería tramitarla y que si no era así, lo iba a hacer el constituyente primario, es decir, el pueblo. Pero esto se junta a unas declaraciones de las últimas horas de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta en medio de un debate con un colega nuestro, John Pose, de Cable Noticias, a quien le dice que ellos a través de la Asamblea Nacional Constituyente sí están buscando la reelección del presidente Gustavo Petro. Quiero que ustedes escuchen qué fue lo que dijo la congresista. No es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. ¿Esta figura podría ser usada para reelegirse el presidente Petro? Que sea la gente quien decida si lo quiere ver. Por supuesto, eso es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos claro que es una caja de Pandora. Ahí está, sí estamos promoviendo la reelección del presidente Gustavo Petro. Están de acuerdo ellos también con que la constituyente es una caja de Pandora, pero por ahí, por esa vía, algunos, porque hay que decir que no son todos y que el presidente de la República lo que ha dicho por lo menos públicamente es que él a través de la constituyente no busca perpetuarse en el poder, hay algunos que sí lo están buscando. Julio. Yo creo que lo primero que hay que plantearse es si estamos ante humo constituyente. Hasta ayer la única noticia o la noticia más importante era la olmedopolítica y este escándalo, este mega escándalo en el que está metido el gobierno. De un momento a otro nos cambian la agenda y nos pueden hablar de reelección y de constituyente. Esto da para pensar, siendo un poquito perspicaz, que estamos simplemente frente a unos ingredientes que los ponen para degradar ese escándalo, diluir ese escándalo en el que estaban ayer. Dicho esto, pues el presidente yo creo que ha sido claro, no solamente la senadora Zuleta habla de constituyente, el presidente también dice que el papel histórico del Congreso en su cuenta de Twitter hoy es tramitar la convocatoria de una constituyente. Y ahí sí, yo creo que, o sea, ya si estamos en ese escenario, si admitimos que esto no es simplemente humo, sino que aquí hay de fondo pues un propósito político serio, pues es casi obvio que si hay constituyente hay reelección, o alguien creería pues que el pacto histórico va a impulsar todo este embeleco constituyente para al final no impulsar una reelección del presidente Petro. Pues una cosa viene aparejada con la otra y yo creo que lo más grave es lo que habría de fondo, además de la constituyente, ¿no? ¿Qué otros elementos, además de la reelección, qué otros elementos traería esa constituyente? Y sobre eso nos da pistas el otro ingrediente que hay sobre la mesa, que es el acuerdo con el ELN. Están tratando de instrumentar el acuerdo con las FARC para promover la constituyente. Pero el acuerdo del ELN nos habla de dos puntos que son pues de una preocupación máxima. Julio, usted me está hablando de todos los temas. Ahorita entonces ahorita vamos también con el tema de lo del acuerdo de paz, que es un poco esa propuesta que lanzó el ex canciller Álvaro Leiva, pero hablemos específicamente ahorita de esas declaraciones de Isabel Zuleta y de lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Juan. Yo creo que hay que contextualizar y también hay una diferencia y una brecha muy grande entre el deseo y la práctica. Entonces, Gustavo Petro creo que ha logrado muy bien el deseo de instalar un tema que es la constituyente, el debate público y el debate político, que empezó con un discurso hace unas semanas, el que mencionaba, sin mencionarlo, pero era realmente parafraseando a Negri y los escritos de Negri sobre el poder constituyente. ¿Qué es lo que dice Negri? El poder constituyente es el pueblo se autoconvoca para lograr expresarse de alguna manera. Sí. Entonces digamos que estamos en la parte del deseo. Ahora en la parte práctica, ha luchado y ha remado durante 2 años para poder que le aprueben alguna reforma. Hasta ahora solo la tributaria. Entonces es soñador, yo creo que de verdad. O sea, no ha podido gobernar ni siquiera como para pues no ha podido pasar sus reformas más importantes. Ahora está al borde de pasar la reforma pensional, después también de una crisis importantísima. Entonces yo siento que el presidente y sus congresistas hablan del deseo. Para mí, Isabel Cristina Zuleta es una congresista que además tiene muy poca formación política,
que no es una senadora que esté haciendo el trabajo de senadora, sino que ya se quedó en el activismo, y ni siquiera el activismo ambiental del que viene, sino el activismo político, petrista, de proselitismo a favor del presidente. Ella es, para que nuestros televidentes la ubiquen, la que en su momento protagonizó ese escándalo también en medio de las elecciones, porque decía que ya habían quemado a Fajardo y que por quién más iban. Jorge Iván. Sí, el presidente es muy claro en controlar la agenda mediática, como dice Juan. Entonces, cuando puso en discusión el tema de la constituyente, pues llevamos más de un mes en esa discusión. Pero dicho esto, creo que ya hemos tenido claridad sobre lo siguiente. A mí me parece que sigue siendo una propuesta ambigua, es decir, si el presidente y el gobierno consideran que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, como dijo el presidente del Senado, presenten un proyecto al Congreso y que el Congreso lo debata. Me parece que esa sería la vía. ¿Será que está esperando que sus congresistas presenten ese proyecto? Puede ser, porque los congresistas también tienen esa posibilidad, pero entonces que nos lo digan, eso es lo primero. Segundo, yo no creo que haya ninguna posibilidad, ni constitucional, ni jurídica, ni política, para que se promueva y se apruebe una asamblea constituyente. Y en el evento en que ese debate se dé, digamos, habría que diferenciar entre alargar el periodo del presidente y una reelección. Yo no creo que se pueda alargar el periodo del presidente, pero si se abriera la puerta de la reelección, sí, eso le tiene que abrir la puerta de la reelección a otros expresidentes. Y eso ha sido muy inconveniente en el caso colombiano. O sea, cuando en el gobierno de Uribe se aprobó la reelección por constitución, eso fue tremendamente problemático, eso afectó el sistema político, el sistema de frenos y de contrapesos. Yo no creo que esa sea una buena alternativa. El presidente mismo está deslizando la posibilidad de que no sean las vías constitucionales a través de las que se convoque la Asamblea Constituyente. Pero dice, el papel histórico, esto es el Twitter del presidente, el papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria. Si no, el poder constituyente tarde que temprano lo hará. Sí. Si no es a través del Congreso, estamos hablando de una vía extraconstitucional. O sea, la vía extraconstitucional es lo que él ha insistido, que es el pueblo se autoconvoca y el pueblo exige una constituyente, cosa que yo veo totalmente irrealista en el contexto algo parecido político a la séptima papeleta, actual. ¿no? Sí. Algo parecido a la séptima podría papeleta. ser vía el acuerdo de paz del 2016 o el acuerdo con el ELN. Me queda un minuto para que cada uno haga ahora sí un comentario sobre eso, Julio. No, yo creo que lo más grave, además de la reelección, es la intención que hay detrás de una constituyente. Cambios en el régimen político. Esto es el fin de la democracia liberal representativa y la migración hacia un régimen más híbrido, más autoritario. Y cambios en el modelo económico, pues claramente desde el punto de vista de ellos, acercarnos más hacia un modelo similar al socialismo. Juana y Jorge. El acuerdo de paz hay que implementarlo, simplemente, y hemos tenido unas desgracias infinitas en los últimos años por esa falta de implementación y por los hilos sueltos que dejó justamente Juan Manuel Santos cuando terminó su presidencia y la no implementación por Iván Duque. Los problemas de gobernabilidad que tiene el presidente en el Congreso y la falta de eficacia gubernamental no se explican en la Constitución del 91, por lo tanto, una constituyente no resuelve ese problema. Volvemos con la mesa ancha y este momento lo vamos a utilizar para tratar de responder esta pregunta, que es muy difícil, que es muy compleja, pero ¿cómo hacemos para sacar a los niños de la guerra? Por un lado, las denuncias de reclutamiento en todo el país, incluso en lugares en donde hay en este momento cese bilateral del fuego, con un mecanismo de verificación que no está funcionando ni siquiera para tramitar este tipo de denuncias. Y por el otro lado, este doloroso informe que nos presentó nuestra compañera Diana Coronado, en donde en los colegios en Cauca ahora incluyeron una cátedra para que los niños aprendan a protegerse. Cómo estas maestras les están enseñando a sus alumnos a esconderse debajo de la mesa, a tener que proteger el pecho y el estómago, a evacuar en los momentos de una confrontación. Qué doloroso que en el país estemos hablando de este tipo de cátedras. Las cátedras para la guerra y no la cátedra para la paz. ¿Quién quiere arrancar por acá? Pues bueno, creo que son las tristes realidades del conflicto. A mí la cátedra en sí mismo no me parece mal, porque si sirve de recurso para salvar vidas está bien, pero creo que no es el tema estructural. Deberíamos poner un mínimo y es, no sé, niños, niñas y adolescentes fuera del conflicto. Y ese debería ser un mínimo en el que debería estar comprometido no solo el Estado, sino incluso los grupos armados ilegales y la cooperación internacional, sobre todo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces deberían crearse, no sé, corredores humanitarios verificados por organismos internacionales como CICR, Naciones Unidas, para que los niños puedan cumplir con su derecho a la educación de ir a los colegios, porque no solo es que haya enfrentamientos, sino que hay zonas con minado y otra serie de riesgos. Entonces me parece que ese es un tema dolorosísimo. Aquí siempre lo hemos dicho, cuando se recrudece el conflicto armado, quienes terminan sufriendo más es la población civil y especialmente niños y niñas y adolescentes.
Pues Jorge, esa es la crueldad de la guerra, ¿no? Porque la guerra no se hace entre pares, que es lo que se esperaría que una guerra sea entre dos ejércitos que están en igualdad de condiciones y se enfrentan, sino que hay víctimas y la mayoría de las víctimas y quienes más sufren en los conflictos armados y en las guerras son los niños, las niñas y los adolescentes. Entre el 2013 y el 2022, el ICBF logró hacer un estudio muy importante que nos arroja una serie de datos a partir de 2.200 niños que lograron sacar del reclutamiento para poder entender qué es lo que pasa en estas zonas. Primero, se vio que los más afectados son los niños y niñas en estados de vulnerabilidad, que quiere decir en condiciones de pobreza, en condiciones de violencia y sin estudio. Esto también quiere decir que como no hay escuelas, no hay transporte rural, no hay vías terciarias, pues los niños y las niñas que no pueden acceder al estudio, que no pueden acceder a los colegios, son quienes son mayores víctimas de reclutamiento forzado. La edad promedio además es muy disidente porque es de 14 años. Entonces, claro, cuando llegan a cierta, digamos, a ser preadolescentes, adolescentes, es cuando se encuentran en este mayor estado de vulnerabilidad porque no tienen cuidado, no tienen quien los cuide, no tienen acceso al estudio y ahí es donde llegan los grupos armados a llevárselos. Y también otro dato que es clave poder entender para focalizar estos impactos es que los departamentos más tocados son Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, y los niños y las niñas indígenas y afros en estas zonas del país son los más impactados. Yo creo que en Colombia, más que hablar o en lugar de hablar de igualdad de ingresos, tendríamos que hablar de cómo podemos multiplicar las oportunidades, cómo podemos tener abundancia de oportunidades. Y eso es lo que estos niños no tienen, porque en lugar de estar aprendiendo a leer bien, a multiplicar, a sumar, pues están dedicando no solamente el tiempo, sino sobre todo sus energías mentales a ver cómo esquivar o cómo esconderse de balas perdidas, y esto es una absoluta tragedia, más que esto supone un círculo vicioso, ¿no? O Claro, sea, y emocionalmente, ¿eso qué implica para los niños? Hay cosas muy sencillas que a un niño le genera un trauma que Pues- lo va a acompañar el resto de su vida. ¿Cómo va a crecer un niño que en su infancia debió haber estudiado y que tuvo que haberse preparado para que no lo cogiera una bala? ¿Quién va a aprender a factorizar, ¿no? O quién va a aprender a leer un texto complejo si la preocupación es que te van a tirar un tatuco o un cilindro bomba? Pues eso nadie aprende en esas condiciones. Son niños que no van a tener oportunidades de salir adelante. Además que esta situación de guerra, este problema de seguridad, crea un círculo vicioso, ¿no? Porque no hay condiciones económicas para que los niños se dediquen a otra cosa, los reclutan, los instrumentan. Es terrible, y ahí es importante. A veces parece que la seguridad no fuera un tema social, ¿no? La seguridad es una necesidad social, es una política social. Sin condiciones de seguridad adecuadas, es muy difícil que estos niños tengan oportunidades de salir adelante. Maritza, tanto que se habla de un acuerdo nacional un poco genérico y algo deberíamos proponer un Sí. acuerdo nacional por niños, niñas y adolescentes fuera del conflicto y comprometer con opinión crítica nacional e internacional al Estado y a los grupos armados ilegales, no reclutamiento, no ataques a población civil y mucho menos ataque a escuelas. Y no solo eso, yo quiero remitirme a algo que dijo María ahorita, y es la necesidad de la atención inmediata y en urgencia para el trauma de los niños que viven y son víctimas del conflicto armado en Colombia. La salud mental de los niños y las niñas que están en el conflicto.